Amigos, gracias por estar conectados a este podcast de la Fábrica de Energía Retenida. Estoy muy emocionada y agradecida. Ayer recibí un texto de Carlos pidiendo el tema de la espiritualidad. Significa que estamos sincronizados con el objetivo de poner a fluir nuestra energía retenida en forma natural. Carlos, la espiritualidad es un tema como todo de importancia en la controversia. Sin embargo, me fascina hablar de espiritualidad a mi manera, de acuerdo a mi experiencia. La palabra espiritualidad surge en el siglo V. Fue al final de la Edad Media donde se vuelve un tema común, un tema amplio y por tanto veamos el significado de la espiritualidad en el campo de cambios en salud mental. Al compás de nuestra era moderna, entre el siglo XIX y XX, lo que antes se consideraba como niveles espirituales en un ser más profundo que los demás, hoy es una mezcla de ideas cristianas, tradiciones de cultura asiática, especialmente de la India. A través de la globalización entre las diferentes opiniones se ha venido creando la idea de que también debe haber verdad en otras religiones, porque hay un Dios universal pero con propio nombre de acuerdo a la cultura, conocido como amoroso, compasivo y redentor de todos los seres vivos, no solo de los cristianos. Para mí es clave no confundir el concepto hoy ya desvinculado de la realidad y aprovechado por movimientos políticos como en el liberalismo, la nueva teología feminista y la política verde con matices de espiritualidad. Cuando empecé a profundizar en el ámbito de la vida interior, es decir, hurgando entre los poderes de la mente, entendí dos principios fundamentales sobre el término espiritualidad. Primero, la espiritualidad no es patrimonio de ninguna identidad comercial o de fundación sin ánimo de lucro o lucrativa o sencillamente atada a la religión o movimiento de ninguna especie o de ningún tipo. Podemos asumir que la espiritualidad sí puede ser patrimonio divino para la humanidad con libertad individual en el desarrollo de capacidades innatas como la intuición individual en busca de la verdad. La intuición es un tema que he desarrollado y practicado mucho. Ese proceso que es como una chispa inmediata sin necesidad de razonamiento profundo. Aparece porque nacemos con ese don. En sentido figurativo, es como encender una luz en la oscuridad de nuestra mente consciente. A través de años de meditación, practicando y practicando, porque eso es la meditación, una práctica constante en busca de mi conexión con la esencia, empecé a sentir el fragmento espiritual del Padre, un nexo con lo divino o como le quieras llamar a esa parte autorrevelación, para muchos mística, donde se construye el camino para evolucionar con nuestro propósito de vida. Segundo, ¿qué interpretación le damos a la conexión religión con la espiritualidad? Porque cuando se habla de espiritualidad, la gente confunde con religión. Para mí la diferencia es sencilla. Religión es todo lo inducido a nuestra mente de acuerdo a factores de cultura, educación de la familia en que nacemos, es decir, la mezcla de conceptos, toda creencia o sentimientos acumulados desde el exterior. La espiritualidad es lo contrario al materialismo y al exterior. Es sabiduría desde el ámbito interior de cada ser humano. En mi análisis del aumento del suicidio en los últimos tiempos, he podido observar que la tecnología en general, resaltando la inteligencia artificial, las redes sociales, prometen un cambio de vida muy próspero en conexión con los demás alrededor del mundo y lejos de la espiritualidad. Sin embargo, los más involucrados en este campo están desconectados de la realidad, de su esencia. Son los más solitarios y pueden ser la mayoría de los perdidos en el mundo irreal. Es importante entender que el mundo moderno gira hoy en movimiento acelerado de su energía por alcanzar poder, dinero y placer. Una mente convertida en noria o máquina mecánica de vacío mentalmente que alcanza acumulación material y pérdida de valores innatos. No engrandece al ser humano, sino que lo deshace en medio del hastío, el estrés y el desespero por acumular más bienes. Es esta la razón para el desperdicio de la inmensa riqueza que ofrece el vasto universo y los misterios del espíritu, fuente de sabiduría. La sabiduría de la naturaleza humana es tan evidente que el cerebro produce sustancias químicas que reaccionan de acuerdo a estímulos intrínsecos o esenciales como el afecto, amor, la compasión y la humildad.
oscuridad. Eso por mencionar alguna de nuestras maravillas naturales, porque si nos sumergimos en el inmenso misterio que es el universo, el ser humano comparado con cualquier galaxia, por grande o pequeña que sea, quedaría invisible por su poco crecimiento espiritual. Es así, amigos, el poder de la gracia espiritual no tiene límites para reforzar nuestro campo interior, imprescindible para contrarrestar la depresión, ansiedad y el suicidio que aumenta cada día. Amigo Carlos, espero que mi análisis sirva sobre el tema de la espiritualidad. El último libro, Sabiduría frente a Inteligencia Artificial, Simbiosis o Guerra, en español o en inglés, puedes adquirirlo en nuestra página web suicidepreventionhouston.org. En él se desarrollan 7 leyes naturales del universo que nos ayudan a encontrarnos con nuestra esencia. Los dejo con esta máxima de Ralph Waldo Emerson: los grandes hombres son aquellos que ven que la espiritualidad es más fuerte que cualquier fuerza material. Así es, amigos, lo material es superficial, es como una ola que se esfuma en cuestión de segundos. La espiritualidad enseña la realidad de lo que somos, es el sustento de la vida y no tiene caducidad cuando se desarrolla. Sígueme en redes sociales y no te olvides de darle un like a los podcasts de YouTube, Spotify, y así sumamos más el despertar de la conciencia. Estoy muy agradecida con todas las personas que han sido parte de la Fundación Prevención del Suicidio. Aquí dejo el enlace para que haga su donación y poder continuar con el crecimiento de salud mental y prevención del suicidio. No se olvide activar la campanita y seguirme en redes sociales para informarse sobre los próximos eventos. Gracias.